Ay, no. No permití. Joda. ¿Dónde poronga es esto? No entiendo nada. Me van contando si sienten que si sienten que llevamos mucho tiempo o que vamos con muchas cosas. Un poco de anatomía por imágenes del aparato reproductor, esto igual ya todos lo conocemos, solamente para que lo tengan en cuenta: fondo uterino, trompa de falopio, la parte de los ovarios, la parte del mesosalpinx, además de eso el mesometrio del ligamento ancho, los uréteres, un poco de los apéndices. Bueno, nada que no conozcan, así que no nos vamos a detener ahí, solamente para que lo tengan en cuenta cuando tienen un corte coronal. Esto sería más o menos un corte coronal del útero, donde tenemos el fondo uterino, el cuerpo uterino, el istmo del útero, el orificio interno, el cuello uterino. Esto sería el orificio externo, un poco de lo que sería la porción uterina, las trompas de falopio, el istmo, el infundíbulo, los pies de la trompa, y a nivel lo que sería el ovario, lo que vamos a encontrar: el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans, o que tengamos un folículo de grasa. Pero bueno, eso vamos a profundizar más adelante. Esto es para que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando se hacen estudios, lo que vamos a tener, los estudios tanto de ecografía, que es digamos, como el método como el primer método que se usa para mirar tanto anatomía como patología
del aparato reproductor femenino es que tengan en cuenta que el útero se puede encontrar, se lo sabemos, en anteflexión, es decir, que esté flexionado hacia adelante o hacia nivel rostral, que esté en anteversión, es decir, que no tenga una flexión, solamente que esté recostado sobre la vejiga, pero sobre el nivel anterior, en retroflexión, es decir, que esté flexionado a nivel, hacia el nivel caudal, o en retroversión, que esté solamente acostado, pero sin la flexión. Solo para que lo tengan en cuenta, porque eso siempre hay que nombrarlo cuando ustedes en un estudio ginecológico. En cuanto a la anatomía, estos son cortes transversales, perdón, cortes sagitales de ecografía. Lo que tenemos acá es un ecógrafo convexo que nos va a permitir ver mejor las estructuras. Si quieren, pueden apagar la luz, digo que no puedo ver nada ahí. Ahora mejoró todo. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando se hace ecografía ginecológica, ¿qué es importante? Importante que la vejiga esté llena, pero que no sea una vejiga que esté muy distendida, porque si está muy distendida, va a generar mucho refuerzo posterior y ese refuerzo posterior no les va a permitir ver bien los órganos que vamos a estudiar. Entonces, que sea una vejiga que esté levemente distendida. Además de eso, lo que queremos es que esta vejiga distendida nos genere una ventana acústica y esa ventana nos permita evaluar mejor los órganos reproductores. Entonces acá tenemos el útero, están viendo el fondo, están viendo el cuerpo y están viendo el cuello. Acá lo que estamos viendo es un poco de la vagina, que se va a ver ahí, está un poco distendida. Siempre en este corte que están viendo, que es un corte que sagital. ¿Por qué? Porque va lineal a el cuerpo, entonces siempre fíjense en eso. Además de eso, lo mismo. Vejiga, útero, cervix, vagina, el recto, que puede verse como un poco de aire, el recto está lleno de aire o de líquido, y se puede ver ahí o de material propio y el ano. Además de eso, también, si ustedes mueven un poco el transductor hacia la parte lateral, van a ver que se van a encontrar con los vasos y se van a encontrar con el ovario, que está lleno de los folículos, que son estas imágenes hipoecoicas que están viendo más o menos que tienen, que son anecoicas en realidad, porque son como el líquido, como están llenas de líquido, son anecoicas, y lo hipoecoico sería como tal el cuerpo ovario. Esta sería una vista transversal. Ven que es como un corte axial, básicamente lo que están viendo es cómo atraviesa el sonido y cómo vuelve, lo mismo que les va a generar esta vista donde se ve mejor el cuerpo uterino y donde ven los dos anexos, los dos ovarios llenos de los folículos que van a ser anecoicos. Están viendo el útero, están viendo el endometrio, miometrio y además de eso, si lo mueven un poco hacia abajo van a poder verlo mejor. Pero bueno, nada, tengan en cuenta cómo cambia cuando se coloca el transductor a nivel, si es un corte transversal o si es un corte sagital. Esta ya sería cuando tenemos un transductor endocavitario, que lo que hace es ingresar el transductor a través de la vagina y ahí podemos ver mejor las estructuras uterinas y las estructuras ováricas. Entonces están viendo que esta sería el lugar donde se encuentra el transductor, o sea, lo más cercano al transductor y lo más lejano. Y lo que están viendo, que se ve como si fuera un poco más curvo, sería el útero. Ya están viendo lo que sería, perdón, estarían viendo el útero y estarían viendo también lo que sería endometrio, miometrio. Se ve mucho mejor de lo que se ve con las imágenes transabdominales. Bueno, nada, tengan en cuenta que siempre puede haber, esta sería una imagen longitudinal, un corte longitudinal de la ecografía, pero si ven ese recuadro que tiene acá y si ven que tiene unos colores, eso tiene que ver con el Doppler color. Es decir, también se puede hacer ecografía, pero puede tener un Doppler color. ¿Por qué un Doppler color? Porque generalmente queremos ver qué tanto de flujo tienen las estructuras o vasculares o estructuras que se encuentran dentro del ovario. Pues ustedes ven esta imagen redondeada, hipoecoica, con las imágenes anecoicas en su interior, pero además tiene una gran imagen anecoica adentro. Bueno, tengan en cuenta que eso tiene que ver con que este folículo es un folículo dominante, que tiene un poquito como de este anillo, que se ve captando un poco más como con un poco más de captación del Doppler, que significa que es el dominante y que está creciendo, no significa que tenga un proceso patológico. Solamente tiene que ver con que en este momento está recibiendo más flujo sanguíneo y por eso se ve así. También acá lo van a ver que sigue creciendo, esto ya sería, ven que esto sería, se ve un poco diferente a la imagen, esta imagen es un poco más recta porque tiene que ver con un corte longitudinal, pero estas imágenes de acá, que ven que se ven mucho más curvas, por decirlo así,
son imágenes que son endocavitarias. Entonces, por eso las ves como con más curva y se ve mejor, tiene mejor definición el ovario con el cuerpo que estamos viendo dentro de él. Así que ten en cuenta cómo se va a presentar en las diferentes fases de la ovulación, cómo se puede ver el ovario, para que no, digamos, no lo confundan con un proceso patológico. Entonces, en el crecimiento, en la fase de ovulación, más o menos el día 14, que va a crecer mucho más, y después en la fase lútea, cómo va volviendo otra vez a su normalidad y cómo va quedándose sin flujo, diferente de acá. Tengan en cuenta que el flujo en el Doppler, por el principio, no tiene que ver con que rojo es porque es arterial y azul es venoso, sino que rojo es lo que se acerca al Doppler, azul es lo que se está alejando del Doppler. Bueno, estos son cortes, entonces estos serían cortes de resonancia magnética y estos son cortes de tomografía. Ten en cuenta la diferencia entre los dos. Si ustedes ven, obviamente un corte sagital ponderado en T2, donde están viendo, ¿por qué saben que es un corte en T2? ¿Por el líquido? Perfecto, porque el líquido se ve hiperintenso en la vejiga. Muy bien. Y además de eso, entonces tenemos, este sería un corte sagital y este un corte axial. Este es un corte como si cortáramos la mitad el útero desde la cabeza hacia los pies y estamos viendo el miometrio, la zona de unión y el endometrio. Entonces tenganlo en cuenta. El cervix también lo vamos a ver, que se ve mucho mejor, con mucha mejor definición. Tenemos el recto a nivel posterior y siempre está sobre la vejiga. Este cambio, lo que están viendo es que hay siempre grasa, pero puede haber un poco de líquido. ¿Alguien habla? No. No, están pidiendo buenas tardes. Ah, ok. Espera a ver si puedo. Oh, pero no aparece nadie en espera. Ah, qué raro. Sí, Es que funciona como automático. pero los iniciamos a todos. Ah, vieron varios. Sí, había varios hablando. Bueno, perfecto. Entonces, dice que hay gente queriendo entrar, pero no hay nadie más. Como sí. Sí, yo creo que ya, pero ya luego, ya creo que entraron todos. No veo a nadie más en conexión. Bueno, Es que nadie se ¿Cuántos aparecen? ahí te digo, aparecen 22, creo que estamos. Sí, porque había ganado varias veces. Sí. Bueno, perfecto. Entonces continuamos. Y el corte axial, donde ustedes van a ver mejor lo que es el miometrio, la zona de unión, igual el endometrio, van a ver el recto posterior, la musculatura, eso debe ser el glúteo mayor, además de eso, el ovario derecho y ovario izquierdo. Ven que se ve como el ovario se va a ver como con una intensidad de señal media, con unos folículos que se van a ver hiperintensos, igual al líquido, porque tenemos un sagital T2. Y lo que ustedes ven acá son cortes sagitales y axiales de tomografías con contraste endovenoso y con contraste oral. Entonces, tengan en cuenta que la tomografía no es un estudio para que nosotros usemos para evaluar patología ni del aparato reproductor femenino. O sea, únicamente si ustedes quieren descartar otra patología abdominal o pélvica, se pide la tomografía, pero de lo contrario no. ¿Por qué? Porque la definición que tienen de la tomografía es mucho menor que la de la resonancia y hasta que de la ecografía. Así que la recomendación es que no pidan en ese caso estudios de tomografía, porque lo que les va a servir es para ver mejor la parte ósea, que ustedes la están viendo acá, de lo que sería el sacrocóccix, están viendo mejor la parte del aire, sobre todo que se ve en el recto, la parte de la vagina directamente casi no se ve, está colapsada, no van a ver nada, y la vejiga que se va a ver hipodensa. Lo mismo, los ovarios son más difíciles de ver, o los anexos son más difíciles de ver en tomografía comparados con la resonancia magnética. Ustedes están viendo que se ve mucho mejor en la resonancia. Entonces, ¿la tomo la pedimos para evaluar el aparato óseo nada más o La para tomo algo más?
La tomo la puedes pedir para evaluar si hay compromiso de otras estructuras de una patología, digamos, si tú tienes un absceso tubovárico y quieres ver si el absceso se extiende más allá de la parte digamos, de la parte de las trompas de Falopio o intervienen otras vísceras abdominales, ahí pides la tomografía. O si tienes estadificación de un tumor de cuello uterino y quieres ver si hay compromiso de otros órganos, también puedes pedir la tomografía, ya la parte ósea. Pero como primer estudio para evaluación de patología del órgano reproductor femenino no está recomendado. Bueno, o sea, primero la ecografía, después si quieres buscar algo más la resonancia y finalmente si quieres buscar complicaciones o quieres descartar otro proceso patológico, ahí sí la tomografía. Perfecto, gracias. Bueno, por favor. Bueno, entonces lo que están viendo acá, lo mismo, cortes de resonancia magnética, un corte axial en T2, un corte sagital en T2, donde están viendo, ven que se ve mucho mejor lo que sería el útero, la zona de unión, el endometrio, ven mejor la vejiga, que alcanzan a ver hasta las paredes distendidas de la vejiga, alcanzan a ver la parte que va a ser la vagina. Muchos estudios de patología ginecológica, ustedes van a ver que se usan con ecografía con gel endovaginal. ¿Por qué llenamos de gel endovaginal? Porque la vagina es una cavidad virtual, entonces necesitamos rellenarla para ver bien las paredes y para ver si hay patología del cuello uterino. Entonces, en ese caso podríamos incluir, se coloca un gel que se va a ver hiperintenso en las secuencias de T2 y te va a permitir ver mejor las paredes y ver mejor el cuello uterino. Acá ven este 4 y el 6, que sería ovario derecho, ovario izquierdo, con los folículos. Estamos viendo recto, estamos viendo el útero, y en este corte, y además de eso, estamos viendo vasos. Nada, todo lo que ustedes ven acá arriba son la parte de intestino delgado, que puede ser, que es lo mismo que ven acá hipodenso, con un poco de aire, que se va a ver mejor en la tomografía. Ahora, digamos que ustedes tienen una paciente que les llega con un cuadro abdominal, con, no sé, con signos de que tiene irritación peritoneal. En ese caso, aunque es la patología que ustedes tengan, que ustedes crean que es ginecológica, si tiene irritación peritoneal, tienen que pedir una tomografía, tienen que ir a buscar que no haya ruptura de víscera hueca y que no haya líquido o colecciones adyacentes. Para ese caso pedirían la tomografía. Acá están viendo la tomografía, donde se ve ven cómo pinta el útero. Siempre tengan en cuenta que cuando se administra medio contraste va a pintar muy bien el útero y que sobre todo imágenes como por ejemplo de, hay un momento, ingreso, no sé por qué no me deja verlas todas. No, es que queda como si alguien fuera a ingresar, pero no puede. Pero bueno, no, ya está, lo siento chicos, no puede ingresar a nadie. Después de eso, solamente tengan en cuenta eso, que van a buscar si hay cambios en la grasa, entonces eso les puede estar hablando de que hay este proceso, aunque se haya empezado en el aparato reproductor, puede estar llevándose, puede estar complicando alguna otra víscera. Bueno, nada, esto es un poco de lo que sería la embriología del tracto femenino, la formación, cómo se forma a través de dos conductos mullerianos, dos conductos de Wolfram, y esos se van a fusionar en el momento embriológico para después reabsorberse el septum y generar lo que sería el cuerpo uterino como tal. Todo este proceso biológico puede tener una falla durante la gestación y en esa falla es la que vamos a ver que hay dismorfismos uterinos, como cuál es la clase 1, es directamente que no haya útero, que haya un útero infantilis, es decir, que no haya totalmente la reabsorción del septum, o que haya un útero en forma de T y no sea esta forma normal que sería como en forma de copa. La clase 2 es que este útero no se haya resorbido totalmente el septum, o sea, que sea una resorción completa o una resorción parcial. La clase 3 es que tengan un útero bicorpóreo, es decir, que no se fusionaron totalmente los conductos mullerianos, como ustedes están viendo acá, y entonces se creó esa forma como que quedaron con un útero completo o un útero bicorpóreo septado, o un útero que tenga una reabsorción parcial. Y la clase 4 significa que solamente se formó uno de los conductos mullerianos y el otro puede tener una cavidad rudimentaria o, o no tener directamente una cavidad. Y en la clase 5 es que solo se formó una cavidad rudimentaria del conducto mulleriano y el otro directamente no se formó. O solamente tienes dos cavidades rudimentarias.
Bueno, entonces vamos a empezar con los casos clínicos. Tenemos una paciente de 30 años con antecedente G0, P0, A0, tuvo su menarquia a los 13 años y tiene como antecedente una migraña con aura sensitiva. Ella consulta por un estudio de infertilidad. Y estas son las imágenes que le tomaron. ¿Qué sospechan ustedes? Bueno, primero, ¿qué estudios son? Una histerosalpingografía, perfecto. Tomo una Una eco eco. y una resonancia. Sí. ¿Y esta resonancia en qué secuencia está? T1. No, T2. Porque tienes el líquido. Pero Mira, este es el útero y tienes lo que sería la parte del endometrio que está hiperintensa. Entonces eso te hace pensar que es un T2. Pero si está bien que piensas como que todo se ve negro, puede ser un T1, pero este es un T2. La vejiga no se ve en este corte. Exacto. No les pone trampa, la vejiga no se ve en este corte. Tenemos la ecografía, bueno, pero ¿qué les llama la atención de estas imágenes? Sí, que está dividido exactamente. Tenemos dos cavidades uterinas que parecen estar divididas y cada una, obviamente lo que están viendo acá es el paso del medio contraste que va hacia los anexos, pero esas dos cavidades están divididas. Y acá lo que ustedes ven es que a pesar de que las dos cavidades están divididas, tienen un fondo común, o sea que no fue una falla en la fusión, sino fue una falla en la reabsorción, ¿cierto? Del tabique. Y en este útero, en el corte axial, lo que están viendo es exactamente lo mismo, el útero que está bien cerrado, digamos que tiene un buen fondo uterino, pero que tiene un septo que está dividiendo la cavidad. O sea que ustedes qué creen que es una clase que hace 4, puede ser. no, 4 no, porque la 4 acuérdense que directamente no había una cavidad uterina, o sea, no se había formado un conducto mulleriano. La clase 13. Puede ser la clase 3, pero ¿cuál sería? Es la clase ¿Están 2. separados? Exacto. Es la clase 2 porque están separados, pero está bien el fondo uterino, no tiene ninguna división. Por eso es una clase 2. Si lo ven acá en la imagen, se ve que está el fondo uterino completo y se ve que hay un tabique o un septo que está dividiendo las dos cavidades uterinas. Bueno, y en este caso, estamos viendo, esto sí sería una clase 4. ¿Por qué? Porque solamente están viendo que en la histerosalpingografía solo se pinta una cavidad uterina, solo tenemos un hemiútero, en este caso sería un hemiútero derecho, siempre acuérdense, esta es la derecha radiológica, no importa qué estudio estén viendo, siempre esta es la derecha radiológica. Entonces tenemos un hemiútero, clase 4, solo se formó esta cavidad rudimentaria, y estamos viendo que esto de acá podría ser una cavidad rudimentaria del útero contralateral a la izquierda. Acá ven que sí es un axial T2, acá está la vejiga, que les muestra que es hiperintensa, y acá está el útero, que tenemos esa cavidad uterina que es única y que es únicamente derecha. ¿Sí la ven? Está bien formada, tiene la zona de transición, tiene el endometrio, miometrio, pero no se formó el otro conducto mulleriano. ¿Dime? Sí, puede ser, no lo conocí así, pero seguramente puede tener que ver porque es la única que hay. Y las otras formas que habría sería un útero didelfo, es decir, que no hubo la fusión como tal de los dos conductos mullerianos, el útero unicornio, es decir, que solo tenemos un útero único, y en este caso un útero septado. Bueno, el otro caso es una paciente de 48 años, G2P0, B2A0, con menarquia a los 13 años, y ella consulta por dolor abdominal, aprominio fosa ilíaca derecha, episodios eméticos, anorexia y picos febriles. Entonces, ¿qué sospechan ustedes? Vale, les doy las imágenes. Em,
Algo que les llame la Creo que está atención. ocupado. Puede ser que estén, no sé si estarán engrosados o no, pero Entonces en la imagen tenemos el útero. Y sí. lo que les está señalando las flechas, que les llama la La pared. atención. O que Mm, está ocupado en el medio. no, tenemos un útero, acá está el útero completo, acá está el interior uterino, es decir, la zona de transición, el endometrio, y lo que está acá está adyacente al útero. Tiene un plano de clivaje con el útero. ¿Ven estas líneas hipoecoicas? Y ven que es una formación redondeada, heterogénea, con unas zonas hiperecogénicas, unas zonas hipoecogénicas, pero que está adyacente al útero. Este sería el corte longitudinal y este es el corte transversal. No está en contacto, o sea, está en contacto con el útero, pero no está dentro de él, ni ingresa con él, ni tiene conexión. Pero además lo que ustedes están viendo acá son cortes. Ven el dibujito que les da que nos ayuda diciéndonos, miren, este es un corte transversal a nivel del hígado y lo que yo estoy viendo acá es la vesícula biliar, la ven acá bien redondita con su pared hipoecoica y acá estamos viendo un riñón como en forma de, para que se acuerden como en forma de U, y acá lo que están viendo es lo que sería tejido hepático, y acá debajo lo que les muestra las estrellitas es que hay líquido, algo anecoico, y además de eso hay líquido también al otro lado. O sea, aquí tenemos el vaso, que ven que tiene más o menos la misma ecogenicidad que el hígado, y además de eso tienen un poquito de líquido aquí por debajo. Entonces, estamos hablando de que tenemos una paciente de 48 años, en edad reproductiva, con dolor abdominal, abdominio fosa ilíaca derecha, con episodios eméticos, anorexia y picos subfebriles. Plazo appendicular podría ser, pero está en contacto con el útero y está muy abajo. Y tenemos líquido libre también. ¿En qué piensan? ¿Cuál es el primer diagnóstico diferencial en mujer en edad reproductiva? En un embarazo ectópico, ¿no? Lo primero que tienen que descartar, exactamente, que no, lo primero que tienen que descartar es que no sea un embarazo ectópico. Entonces, en este caso, esta masa parauterina no cercana al útero, ocupando los anexos derechos, que además de eso, estas áreas líquidas que ustedes tienen acá seguramente sea sangre, contenido hemático, tienen que descartar que no sea un embarazo extrauterino. ¿Ven cómo se ve? Como una masa heterogénea en la localización donde deberían estar los anexos, que si le colocáramos Doppler a esto captaría mucho con dolor y además de eso con líquido libre en la cavidad abdominal. Bueno, entonces, ¿cuál es el signo del embarazo ectópico? ¿Cuál es el más frecuente y específico? A, B o C. A, cavidad uterina vacía. B, masa extraanexial compleja. C, signo del anillo de fuego. D, embarazo extrauterino vivo. E, líquido libre peritoneal, intraperitoneal. El líquido libre. La B. Perfecto, la B, masa extraanexial compleja, que era lo que estábamos viendo en la ecografía. Lo que vimos es una masa que está extraanexial, que es compleja porque tiene diferentes patrones en la ecografía. Puede tener líquido, puede tener sangre, puede tener, digamos, diferentes formas de cómo verla en la eco, pero además de eso, siempre está extraanexial, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y que además puede tener también tranquilamente sangre o líquido en la cavidad peritoneal. Bueno, tenemos paciente de 25 años con antecedente G1P0A1, menarquia a los 9 años, y ella consulta por intenso dolor pélvico, fiebre, una PCR elevada de 530, unos leucocitos a predominio de neutrófilos de 22.000, y resulta que entonces obviamente la guardia le sospecha una apendicitis. Le hacen una ecografía abdominal que reportan como normal, y después de eso, ¿qué le piden ustedes? Una resonancia. Una resonancia. No, ustedes están en una guardia. ¿Qué le piden en una guardia a un paciente con sospecha de apendicitis? Tomografía. Exactamente, una tomografía. Muy bien. ¿Siguen sospechando que es una apendicitis? Se ve en los ovarios como con quistes, digamos. Bueno, entonces, empecemos. ¿Qué tienen acá arriba? ¿Qué son estas imágenes? ¿De qué son?
Una ecografía, ¿cierto? Ecografía. Líquido, Perfecto. ¿Y la ecografía sería endocavitaria o transabdominal? Endocavitaria. Perfecto, endocavitaria, muy bien. ¿Y esta que les está captando acá, les parecen que es una ecografía normal o que es un Doppler? Un Doppler, perfecto, porque tenemos cambios en la coloración que nos están hablando de que tenemos efecto Doppler. Sí. Lo que les está marcando acá es que si ustedes, digamos, en este caso, lo que están viendo es que hay una trabeculación de los planos grasos adyacentes a los anexos. ¿Ven? Esto sería nuestro útero, estos son los anexos que están hiperémicos, que no deberían marcar con tanto Doppler, o sea, no deberían tener tanta señal de Doppler. También tenemos el ovario que tiene los folículos, pero que también tiene un aumento en la captación del Doppler. Y todo lo que ustedes ven acá, hiperecogénico, son cambios en la grasa. La grasa usualmente debería verse, no debería verse así de blanca en la ecografía. Entonces, bajo esta ecografía ginecológica, le pidieron la tomografía. ¿Y qué estarían viendo en la tomografía? ¿O qué les llama la atención? Vean esta, ven, así se debería ver la apéndice normal. O sea, tomó la tomografía, la hicimos para descartar que no hubiera en realidad un proceso apendicular, que no lo hay. Su apéndice es pequeñita, es como una tripita delgadita, que no tiene cambios adyacentes, no tiene trabeculación de los planos grasos. Además de eso, tampoco hay líquido libre en la cavidad. Y lo que ustedes ven es que la grasita debería verse un poco más limpia, como se ve el tejido celular subcutáneo, pero está con un poco más de trabeculaciones, lo cual nos habla de que hay un proceso infeccioso inflamatorio intrapélvico que está generando estos cambios adyacentes de la grasa. Bueno, paciente de 37 años, G4P3A1, menarquia a los 10 años, consulta por dolor abdominal agudo, intenso, fiebre, leucorrea, PCR 450 y unos leucos de 19.000. ¿En qué piensan ustedes? una infección. Una infección, perfecto. ¿Y qué le van a pedir? Bueno, lo mismo, tomografía, para ver, descartar la EPI. Descartar una EPI, perfecto, muy bien. O sea que van a pedir una. La ecografía, ¿no? La ecografía, sí, la ecografía. Perfecto. Bueno, entonces, acá en la ecografía, que es una ecografía también parece endocavitaria, donde se ve el ovario derecho, lo que ustedes estarían viendo es que hay una colección. ¿La ven acá? Una colección adyacente a los anexos que se ve hipoecoica y que se ve con esta señal hiperecoica de la grasa. Después se pide una tomografía y esta imagen, no la olviden, esta es la imagen de un absceso. Siempre donde vean esta imagen que se ve como esta es una tomografía obviamente con contraste. Si ustedes están viendo acá los vasos se están llenando de contraste, por eso sabemos que es con contraste. Tiene una imagen redondeada, hipodensa, con una densidad más o menos parecida al líquido, pero que refuerza toda esta parte perimetral tras la administración de contraste y que además de eso tiene refuerzo de todos los planos grasos adyacentes. Eso les tiene que hacer pensar en absceso, tanto en abdomen, ovario, pie, donde sea, donde en cualquier organismo, en cualquier parte del cuerpo que ustedes lo vean, piensen que esto es un absceso. Ahora, acá abajo, ¿qué secuencias tenemos de resonancia magnética? La primera es T1, No, ¿no? no, mira, tenemos nuestro absceso que está lleno de líquido y bueno, de detritos, pero se ve Sí, hiperintenso. Mm, Vamos, chicos. Entonces, T2. Entonces, ustedes pasan. No, ¿qué es esto? es la flor. ¿Qué restringe en la difusión? Esta es una difusión. Y están viendo que está restringiendo toda la parte del absceso. Esto los hace pensar en un absceso. Cuando vean que restringe en el centro, es porque tienen un absceso que restringe y que realza. ¿Y esta qué secuencia es? Ahí sí sería T2 Perfecto, este sí es el de y la otra es la T1. que ven el absceso, que ven los cambios de la grasa. ¿Y esto qué es? T1. El de uno que.
Perfecto, un T1 con saturación grasa, porque ven que todo ese tejido celular subcutáneo debería verse hiperintenso, igual que en el T2, y se está viendo oscuro. ¿Se dan cuenta? Y además de eso, tenemos contraste porque está realzando toda el área adyacente al absceso que tenemos, que es un absceso tuboval. Y además de eso, parece que también está comprometiendo un poco más de lo que serían los tejidos pélvicos posteriores y un poco de la grasa del peritoneo. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, acuérdense siempre la difusión. ¿Qué restringe la difusión? Del hipercelular, ¿qué más? Ay. Ok, aumento de celularidad. Lo que sería el Y proceso vos. inflamatorio alrededor del absceso. Sí, exactamente. Lo que está restringiendo ahí es el absceso. Pero, ¿qué otras cosas suelen restringir en la difusión? La grasa. ¿La qué? La grasa. No, la grasa no restringe en la difusión. Bueno, la El líquido isquemia, no. exactamente. El líquido no restringe, lo que te va a restringir es el absceso, un proceso de edema citotóxico, como la isquemia, un proceso de hipercelularidad, como un cáncer o algún tumor con alta celularidad, también como tipo el linfoma, o también, bueno, nada, estos son como los tres principales que tienen que aprender que van a restringir siempre en la difusión. Bueno, siguiente caso, paciente 23 años, G1P0, gestación de 27 semanas, tiene una masa palpable y dolorosa en fosa ilíaca derecha. Le sospechan una masa pendicular. Como es una gestante, ¿qué le piden? Una eco, perfecto. En fosa ilíaca derecha, ¿qué sospechan? Que de hecho un proceso apendicular, ¿cierto? Le hicimos esta ecografía y ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué les llama la atención? El feto, perfecto. Ay, perdón, esto se saltó. Hay una masa hipoecoica. Hipoecoica, perfecto, porque es oscura. Hipoecoica, muy bien. ¿En dónde está? Superficial el sacaminótico. Ok. Supongo. No, en realidad lo que tiene acá es la cavidad uterina, mírenla. Ok, ¿Sí ven? ahí va. Entonces acá está la pared, está el miometrio y esta masa está dentro del miometrio y parece que está creciendo hacia allá, hacia afuera, como hacia externo, hacia la pared. Pero cuando le colocan el Doppler, ¿ven? Este cuadrito es del Doppler, el recuadro del Doppler, ven que no capta Doppler, que sí está captando, digamos, el cordón umbilical, que lo ven acá. Entonces, en ese caso, ¿qué creen que puede hacer? Que, digamos que ¿Un absceso también? No. no, O el sea, absceso, el absceso es hay, hiperémico, o sea que va a captar, o sea que el Doppler va a hacer que se encienda. Si tienes un absceso, vas a tener un aumento del flujo sanguíneo, y ese aumento del flujo sanguíneo hace que aumente el Doppler. En este caso, tiene Doppler negativo, por decirlo así. claro, pero yo no entiendo bien. El Doppler ahí se marca un puntito de rojo y Acá, un pero puntito acá. de azul, o sea que Sí, pero llega y es se va algo que es, algo de sangre. sí, obviamente hay sangre, pero como Sí. tal la masa no tiene sangre. Tú la ves y no tiene Ok, nada, no y en se el marca absceso nada. en realidad tampoco va al absceso en sí, sino alrededor. Sí, Ah, pero se eso ve es lo que me mucho quería. mayor, se ve mucho Ok, mayor porque está mucho, o sea, tiene mucha hiperemia. Esta es una marcación ahí normal va. pensando en el tejido. O sea, el tejido igual le llega sangre, así que el tejido adyacente tiene que tener Doppler. Pero si tienes un proceso, digamos, en este caso lo que estamos viendo es que no capta el Doppler y como lo dijo alguna de ustedes, efectivamente es un mioma. Y es un mioma que Un está mioma. hipovascular y que lo que hizo es que quedó isquémico porque le falta, como ustedes saben, los miomas uterinos requieren mucho flujo sanguíneo y como todo este flujo sanguíneo actualmente del útero está yendo hacia el feto, lo que genera es que haya una isquemia y genera dolor. Solamente necesita analgésicos y con eso va bastante bien la paciente. Pero bueno, siempre descarten que no haya algún otro proceso. Como resumen, ¿cuáles son las Igual patologías? que el mioma se ve así, Dime.
Perdón, que el mioma se ve así es solo en el caso de una paciente embarazada. Sí, sí, Digo, ¿no? claro. Porque como es una masa que se supone que tiene mucha vascularización, no Exacto. sería normal encontrarlo así. Ok, Sí, o sea, se ve así perfecto. porque ella está embarazada, toda la vascularización que venía acá la está perdiendo, o sea que está sufriendo un proceso de isquemia, y como está sufriendo un proceso de isquemia, está generando dolor, el dolor abdominal que tiene la paciente. Por eso se ve así. Ahí va. En este caso, nada, como resumen, tengan en cuenta la patología ginecológica aguda, se separa en pacientes embarazadas, pacientes no embarazadas y las pacientes posparto. En pacientes no embarazadas, embarazo ectópico, el primero, una isquemia del mioma, y torsión torsión de alguna de los anexos. En el caso de mujeres no embarazadas, un quiste hemorrágico persistente, un quiste funcional, un cuerpo lúteo sangrante o todo lo que tenga que ver con procesos inflamatorios de los anexos. Y posparto, lo que va a ser la única patología aguda que hay es una trombosis de la vena ovárica, que la verdad es bastante infrecuente. Bueno, ya siguiendo con el segundo módulo, que sería la patología pseudotumoral del útero y del ovario, que tenemos los miomas, como ustedes decían, exactamente, miren, acá están. A nivel de la ecografía, esta ecografía que sería una ecografía endocavitaria, donde estamos viendo estas imágenes dentro del miometrio, zona de transición, endometrio, que son hipo, porque son un poco hipoecoicas, pero hay otras que son más heterogéneas, como esas que están viendo acá, más hacia la zona de transición. Acuérdense que dependiendo de dónde vayan a estar ubicados, van a tener van a tener intramurales, van a tener pseudopedunculados, van a tener submucosos, subserosos, o pedunculados hacia la cavidad uterina. ¿Qué tenemos acá? La ecografía, esto es una tomografía en un corte axial con a inyección de medio de contraste que muestra un gran mioma, perdón, que muestra un gran mioma uterino que realza con el contraste, ven que tiene mucho contraste porque tiene mucha vascularización. Esta es la misma paciente, pero ya en cortes sagitales y axiales ponderados en teos de resonancia magnética, donde ustedes ven el gran mioma que tiene, el núcleo miomatoso que hay, que suele ser un poco más hipointenso en la región, en las secuencias teos. ¿Por qué? Porque tiene gran contenido hemático y que está surgiendo del miometrio, como lo ven ustedes acá. Bueno, entonces tenemos una paciente de 35 años, G0, P0A0, con dolor pélvico crónico, dismenorrea y metrorragia. Entonces, a esa paciente le pedimos una ecografía. ¿Qué ven ustedes en la ecografía? ¿Qué les llama la atención de todos los úteros que hemos visto? Este útero que les llamaría la atención. Acá tenemos la vejiga, que está medio llena, replesionada, hipoecoica, y acá tenemos nuestro útero. Acá tenemos el útero, una zona de transmisión medio visualizada, y nuestro endometrio, y vemos que en las paredes del miometrio no le ven como burbujas, por decirlo de alguna manera. Le ven esas pequeñas áreas hiperecogénicas que están dentro de todo lo que sería el miometrio, y que cuando ustedes hacen la histerosalpingografía ven que no se pinta todo el útero, o sea, no se pinta la cavidad homogéneamente, sino se pinta como en pequeñas partes. Ya después, haciendo la resonancia magnética en T2, siempre acuérdense que el T2 es vital para patología pélvica. Siempre hay que pedir secuencia de T2 sagital, coronal y axial. Eso es lo más importante que tienen que ver. Y acá están viendo que lo mismo, un aumento del tamaño uterino, un aumento de la zona de transición, que se ve mucho mejor en la reso de lo que se ve en la ecografía, y que además de eso, esas mismas áreas que ustedes veían como burbujas se están viendo hiper a nivel del miometrio, ¿cierto? Ok, ¿qué sospechan? Una hiperplasia de la pared. Ok, pero ¿qué creen que Endometriosis. es? Muy bien, perfecto. Entonces, efectivamente, lo que están viendo es que hay tejido endometrial ectópico, o sea, todas esas burbujitas que ustedes veían son todo este tejido endometrial que migró y está a nivel del miometrio. Por eso se ve aumentado de tamaño, por eso se ve como hiperintenso, porque lo que tiene es esta misma intensidad de señal del endometrio, está dentro del miometrio, entonces lo van a ver así, de gran tamaño. Esto sí es un núcleo miomatoso, que también tiene la paciente,
pero para que lo tengan en cuenta. Acá está su vejiga debajo con las paredes escasamente reflexionadas y tenemos una cavidad vaginal que no muestra mayores cambios. Bueno, paciente de 37 años, G0P0, con episodios cíclicos de amenorrea y dispareunia. ¿Qué le sospechan ustedes? ¿Y qué creen que estamos viendo? Esos son los ovarios. ¿O no? Ok. Pero esto Podría no ser. sería un ovario. No. Acá estaría, muy bien, acá está, digamos. Esto sería una ecografía endocavital, donde ustedes están viendo una imagen, una masa, podríamos decir una masa anexial, predominantemente hipoecoica, es decir, que tiene contenido líquido y que tiene sus paredes. Esta ya es la pieza quirúrgica. Pero además de eso, entonces dijimos, bueno, tenemos esta ecografía, vamos a verla por resonancia. ¿Qué secuencias estamos viendo? Porque no tengo imaginación. ¿O qué? Porque me cuesta mucho. T2, perfecto. Sí, el conejo. No. T2, mira los quistes de los ovarios, los quistes no, los folículos ovarios, ¿cómo se ven? Es que bueno, son cosas que me hacen Ok, acordar. ¿No? y este que tenemos acá, que es un qué? Esta es típica. Ella te dice No, todo. es una red muy bien, Nico. ¿Esto? ¿Qué? Es un T1 con contraste. ¿Y qué tiene este T1? No, ¿qué tiene? Es un T1 facial. Es un T1 facial porque ves que está... Y en realidad, contraste no creo que tenga porque el útero debería realzarse más y no se realza. Y los vasos tampoco tienen contraste. Pero este es un T1. ¿Qué brilla en el T1, chicos? Esta es una imagen que La grasa brilla, pero está saturada. Muy bien. justo dice ¿Qué otra cosa? rojo en la pata sangrando. Dos osos con la pata sangrando. Luego me decís acá y casi siempre lo recortás. Esto la rojo lo recortás. Están en sexo. Sí, entonces. Vamos, chicos, vamos. Ustedes saben, vamos. No, lo que se haga ¿Qué habitualmente. sospechan con esa pieza quirúrgica? Los osos chocando la pero este con un gorrito. ¿Qué sospechan con el líquido en la ecografía? Y con un líquido que no que es hipointenso en el 2. Acá está la cabeza, ¿por qué haber un gorro ahí? Un quiste puede ser. No lo ves. O sea, Un quiste, pero el quiste no tendría que ser hipointenso en el T2, porque sería señal líquida, tendría que verse hiperintenso como se ve la vejiga. Y ven lo que les decía, que a veces se llena la cavidad vaginal de gel. Esta sería una cavidad vaginal que se llenó de gel para poder ver mejor el cuello uterino, ¿ven? Que lo ven acá mucho mejor. Bueno, ¿qué se ve? Hipointenso en el D2, hiperintenso en el D1 de mierda que ya. y con señal de líquido en la ecografía. O sea, a mí te respuesta específica, no tuve que preguntar mucho. Por suerte. Por ahí va la cosa. Eso no te dice. ¿Pero qué sería? Con una, porque un hematoma no te genera, no te genera esta cápsula, ¿no? No tendría por qué tener una cápsula, no tendría por qué estar encapsulada. Esto es una secuencia FATSAT, o sea que ya dijimos que grasa no es porque ya la suprimió. Perfecto. Sangre, exactamente. ¿Qué se ve hiperintenso en el T1? La sangre. La sangre y la grasa se ven hiperintensos en el T1. Pero tenemos algo con densidad, con ecogenicidad líquida, hipointenso en el T2, que si fuera grasa tendría que verse hiper, igual que el resto de los tejidos celulares subcutáneos, que además tenemos una secuencia de saturación grasa. Saturamos todo lo que sea grasa, o sea que si esto fuera grasa, no tendría que verse hiper, tendría que verse hipo. Y si estamos hablando de endometriosis y esto podría ser un endometrioma, ¿cierto? O un quiste chocolate. Acá está la pieza quirúrgica que tiene esta parte, que es la cápsula, que es una cápsula fibrosa gruesa, que son los macrófagos cargados de hemosiderina. Por eso se ve hipointenso en el T2 y se alcanza a ver un poco más hipointenso en el T1 FATS. Anexial. Muy bien. Entonces, ¿cuándo saben que es un quiste folicular hemorrágico? ¿Cuándo es un endometrioma? Es mucho con lo que decís. ¿Cuándo pensar en cada uno de ellos? De autorreferencia, apareció 3 veces. Tuyo.
No, incluso también que Generalmente el quiste folicular hemorrágico, si ustedes lo ven acá, está mucho más aceptado. Usualmente los endometriomas, ellos crecen y rara vez presentan síntomas, o crecen porque crecen con la fase del ciclo ovárico en el que se encuentran, desaparecen y vuelven a la normalidad. En cambio, el folículo hemorrágico usualmente se queda ahí, genera muchos síntomas agudos, tiene muchos más septos, a diferencia del endometrioma. El endometrioma es más una masa más homogénea comparada con el folículo hemorrágico. eso puede ser que sea un detalle inusual. Exactamente, eso está mucho más trabeculado de lo que sería un endometrio. Sí, al principio veía mucho. Bueno, vamos creo que con el último caso. 45 años, G3P2, A0, E1, dolor pélvico, spotting, leucorrea y dispareunia. O no sé si. Me da miedo decirlo porque digo sacro. Entonces, directamente entramos a la resonancia. No, pero si Díganme no, qué secuencias están viendo y por qué les llaman la atención. dice nombre, ¿Esto es un? Ah, entonces, Muy bien, ¿en qué corte está? y todo eso va hacia el fenómeno especial de autorreferencial. Perfecto, sagital, ¿por qué? Porque tenemos la vejiga, tenemos nuestra cavidad vaginal y la tenemos llena de gel endocavital. Y eso que tenemos acá es líquido que está en el fondo de esa médula, ¿listo? Por eso se ve así de hiperintenso, en la misma intensidad que se ve el líquido de la vejiga. Tenemos nuestro útero. Acá, ¿qué secuencia es esta? Es un axial, También. perfecto. Muy bien, que tiene acá la vejiga encima o sea, como que lo vi y y acá tiene, también ¿qué vías? como que al principio quería ver Sí, pero exactamente qué pasa. como que veía esta mitad No. Bueno, Fondo, cuello. Se va a acabar la reunión. Fondo, cuello. Entonces, yo sé, no. ¿Les llama algo la atención de esto? Está muy heterogéneo, perfecto. Sí, que se interrumpe la luz. Interrumpe muy bien, sale, va hacia afuera de lo que sería tiene un crecimiento exofítico del cuello uterino, va hacia afuera de la pared del cuello uterino. Además de este que sería un coronal, también se ve que está creciendo hacia los lados y que está infiltrando las paredes de la vejiga, ¿lo ven? Y estas secuencias de acá abajo, ¿qué son? Perfecto. ¿Y esta? Maravilloso. ¿Y esta? Un T1 patzat, ¿cierto? Con contraste, ¿cierto? Muy bien, perfecto. ¿Qué ven en esta discusión? Que restringen. O sea, que eso en qué los hace pensar en un CA. Muy bien, tenía una paciente con un CA de cuello uterino. La resonancia en el CA de cuello uterino es muy importante porque permite hacer planificación quirúrgica y estadificación. Entonces siempre hay que ver si invade los tejidos del parametrio, si invade también a nivel de los anexos, si invade digamos, las paredes de la vejiga, si también puede invadir lo que serían los uréteres y se está generando alguna otra obstrucción. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Bueno. La de los perros chocando. Exacto. El rol del cáncer de cuello uterino es determinar localización, tipo de crecimiento, afectación parametrial, infiltración de órganos y ganglios linfáticos sospechosos. Siempre ayuda a la decisión terapéutica. ¿Por qué? Porque van a decidir los ginecólogos si hacen histerectomía radical o quimioradioterapia. Planificación prequirúrgica y después de que hay neoadjuvancia nos permite evaluar si hay una buena respuesta a la neoadjuvancia o no hay buena respuesta. Bueno, ecografía obstétrica y resonancia fetal, lo que vamos a ver es corroborar amenorrea por embarazo. ¿Para qué se usa la ecografía del primer trimestre? Corroborar amenorrea por embarazo. Primera estructura visible va a ser el saco gestacional. La medición se hace en corte sagital y corte transversal. Y lo que hay que ver es que haya el sitio de implantación, el saco gestacional esté en un buen sitio de implantación. Verificar que ese saco tenga por lo menos, el saco se va a ver si es mayor a 5 milímetros y un saco vitelino mayor a 10 milímetros. Tiene que haber un embrión presente cuando tienen un saco gestacional mayor a 18 y un embrión que tiene más de 5 milímetros debe tener actividad cardíaca. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. La biometría de segundo es para ver diámetro biparietal, para ver que no tengan alguna malformación craneal, ver la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal, la longitud y el peso fetal estimado. Ahora bien, de acá, estas medidas que ustedes ven acá lo que tenemos es un cráneo fetal de las medidas que son tomadas en las líneas puntadas de la imagen. ¿Cuáles son esta medida y esta medida? ¿De qué les hablo? De diámetro A
biparietal y circunferencia cefálica, bifrontal y circunferencia cefálica, o bioccipital y circunferencia cefálica. Pero bueno, sí, cuando iba diciendo las cosas, Perfecto. no soy demasiado rígida, solo porque Muy bien. como que Ahora, fueron todo en la mayoría, ¿no? cuando realizamos la medición de la circunferencia abdominal, ¿qué parámetros debemos tener en cuenta? Visualizar el estómago y la ausencia de las siluetas renales en el corte, Tres partes. visualizar el vaso y la ausencia de las siluetas renales en el corte, visualizar el estómago, así como la vena umbilical y la ausencia de las siluetas renales en el corte, Se dan en casos particulares. o visualizar el hígado y las siluetas renales en el corte. Globales, o que hayan tenido un fracaso, también sucede. ¿Cómo es un fracaso? No puedo dar El ninguna. 3, exactamente. Tienen que ver el estómago, tienen que ver la vena umbilical y la ausencia de las siluetas renales, para que sea una verdadera medición. Y ya en la parte de la biometría del tercer trimestre, siempre hay que tomarla, tiene que estar horizontal al fémur, menor de 45 grados, visualizar ambos extremos óseos y ahí tomar la medición. Lo que le es que no incluir el trocánter mayor para que sea una buena medición, ¿no es correcta acá? Igual. Sobre todo parámetros de lo que sería biometría. Ahora, en estas imágenes, ¿qué malformación tienen ustedes? Ventrículomegalia. Excelente. ¿Por qué no son Chiari? No sé, se pasó pues el de por el bueno. Las carreras. No tienen descenso de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno. Perfecto. Bueno, en cuanto al BIRATS en mama, bueno, pasamos al módulo final, que sería en mama, el BIRATS se usa para estandarización de los informes, reducir la confusión en la interpretación y facilitar el monitoreo. ¿Cuándo se realiza un informe con terminología BIRATS? Toda mamografía a partir de los 40 años para hacer un screening de seda de mama. En ecografía se usa como un estudio complementario de la mamografía y en resonancia, digamos, estos son los 4 criterios para resonancia magnética en mujeres mayores de los 40 años. Portadores del gen de Barca, que tienen predilección para hacer tumores de mama, irradiación entre los 10 y los 30 años por alguna otra clase de tumor que hayan tenido, que tengan síndrome de Lee-Fraumeni o que alguno de sus familiares en primer grado lo haya tenido, y que tengan un tumor oculto que no haya sido detectado por otros métodos biológicos. O sea, que ustedes sospechan que tiene un tumor de mama, lo tiene, pero no lo encuentran por ninguna otro método diagnóstico. Esta sería la mamografía, y lo que ustedes están viendo acá es la proyección que se hace en 2 tipos de proyecciones, una oblicua y la otra axial, craneocaudal en realidad se llama. Lo que estamos viendo acá es el tejido, cómo se ve el tejido glandular, que son estos que se ven acá, más, como se ve un poco más, radio opaco, y la grasa que se va a ver radio lúcida. Tenemos el músculo, el pectoral mayor, un poco el pectoral menor, tenemos el pezón, el tejido glandular, y esto que sería la grasa, el tejido graso anterior, el tejido graso posterior, y esto sería la grasa. ¿Sí? Bueno, eso ya lo sabía. Lo ven hasta ahí, más o menos con la imagen, la verdad que se diferencia bastante bien. Para saber que una mamografía fue bien tomada, siempre tienen que ver Pero todo es divertido. el músculo pectoral mayor. Bueno, si no está el pectoral mayor en la producción oblicua, no está bien tomado. Bueno, entonces, según el léxico BIRATS, estos espacios en blancos de que si yo tengo una oval redondeada de irregulares, en el BIRATS, ¿de qué hablamos? ¿De? O sea, Perdón. La pregunta es, ¿qué es lo que se ve en las imágenes? sí, sigamos, ¿qué criterios estamos evaluando en el BIRATS? Entonces, el criterio, entonces esto La sería, forma. perfecto, esto sería, si tiene oscurecidos, si tiene, Si es homogéneo o heterogéneo. O sea, la ¿qué sería? Los que, consistencia. no, No, ese es los márgenes. los márgenes. Ahí está. Si los márgenes están oscurecidos, si los márgenes están definidos, si los márgenes son microlobulados, si hay espiculados, esos son los márgenes. Entonces tenemos forma, margen y
sirve para esto. Si es, Ahora sí, Son especialmente consistencia. por la... no, O- de densidad. La densidad, claro. Entonces, siempre tengan en cuenta que estas son las formas que existen en el BIRAT, los márgenes y la densidad. No hay otra forma, ni otros márgenes, ni nada. Así se habla siempre que se informa una mamografía. Bueno, ¿qué categoría es el BIRAT 0? ¿De qué habla? Repetir el estudio. Perfecto. Está Más que buenísimo. repetir el estudio, usar otro método diagnóstico porque no es, no tiene, digamos, no es definitiva. ¿Y la categoría 2? Que es O sea, benigno, benigno, perfecto. sí, ¿Y la categoría 4? y maligno. Sospechoso Sospecha de maligno. malignidad. Exactamente, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es esta incidencia? ¿De 2? ¿Y esta qué incidencia es? Que yo les dije. Sí, oblicua. ¿Y esta es? La que es exactamente, eso es todo. Medio oblicuo lateral. Bueno, para que se lleven a su casa, las imágenes para el estudio de la pelvis femenina siempre son ecografía, resonancia y solo para buscar complicación o compromiso de víscera adyacente, tomografía. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar, chicos. No. Bueno, todo claro. O todo confundido. Yo simplemente quiero volver a empezar la carrera. Bueno, chicos, que tengan una excelente semana. Cualquier duda me Igualmente. pueden escribir. Hasta luego. Chao. Gracias, igualmente.